Saludos hermanos y bienvenidos a este canal de Reflexiones Cristianas. Hoy quiero hablar de un personaje de la Biblia muy interesante. Un personaje que desobedeció el mandato de Dios. Un personaje que no se quería comprometer con lo que Dios le había dicho. Acompáñame. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Esto es interesante porque Dios tiene un mandato, tiene una palabra para Jonás para que se la lleve, la comparta a Nínive, y Jonás, en vez de obedecer, se levanta y huye de la presencia de Jehová. Dios llama, aunque no estemos listos. Jonás fue llamado por Dios a una tarea muy clara. La tarea era llevar un mensaje de juicio y misericordia a Nínive. Recordar que Nínive era una ciudad malvada. Jonás no quería obedecer. Su problema no era que no entendiera la voz de Dios. Jonás entendía perfectamente su voz. El problema es que Jonás deseaba el mal a los ninivitas. Sabía que Nínive era una ciudad enemiga del pueblo de Israel. Jonás no quería predicar arrepentimiento a esta ciudad, a esta nación. Jonás quería la destrucción total de la nación. ¿Y Jonás qué hace? Huye. Muchos de nosotros también hemos escuchado el llamado de Dios a perdonar, a predicar, a servir, a dejar un pecado, a cambiar de dirección, y como Jonás, pues a veces huimos de su presencia. Pero déjame decirte que tú y yo no podemos huir de la presencia de Dios. Hacemos como Jonás, muchas veces huimos en dirección contraria, pero lo importante es esto: Dios no cancela su propósito solo porque tú no estás de acuerdo. Puedes correr, puedes intentar esconderte, pero Dios sabe dónde estás. Esto le pasó a Eva y a Adán. Pecaron, desobedecieron y lo primero que hacen es esconderse. No nos podemos esconder de la presencia de Dios, no podemos huir de la presencia de Dios. Jonás pensó que al tomar un barco rumbo a Tarsis, es decir, lo opuesto a Nínive, podía escapar del plan de Dios. ¿Qué hizo Dios? Levantó una tormenta, movió a los marineros al lanzarlo al mar y preparó un gran pez para tragárselo. Y esto, lo creas o no, nos muestra algo muy fuerte. Cuando Dios tiene un plan contigo, incluso nuestra desobediencia será usada para su propósito. A veces Dios permite tormentas en nuestra vida para llamar nuestra atención. A veces nos sentimos, entre comillas, tragados por los problemas, pero es ahí donde Dios trabaja en lo profundo. Jonás oró desde el vientre del pez y Dios lo escuchó. Aunque estaba en lo más bajo, Dios aún no había terminado con él. Cuando Jonás salió del pez, finalmente obedeció. Caminó por Nínive predicando. Su sermón fue breve, pero fue directo porque provenía de Dios, fue poderoso. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Toda la ciudad se arrepintió. Desde el rey hasta el más humilde, todos buscaron el perdón de Dios. Jonás fue el instrumento, pero la obra fue de Dios. Aunque él no tenía el corazón correcto, Dios usó su obediencia para traer avivamiento. Obediencia mínima, porque obedeció a regañadientes. A veces pensamos que necesitamos tenerlo todo perfecto para que Dios nos use. Pero Dios no busca perfectos, busca corazones dispuestos. Y si no estás dispuesto, Él puede tratar contigo hasta que lo estés. Dios está trabajando en tu corazón.
Después de ese gran avivamiento, ¿qué hace Jonás? Se enfada, se enoja con Dios. No le agradaba que Dios perdonara a Nínive. Y esto nos enseña algo importante. Dios no solo quiere usarte, quiere transformarte. Jonás quería justicia, pero Dios quería mostrar misericordia. Jonás, hay que ser sinceros, quería destrucción, pero Dios dio vida. Jonás cumplió con la misión, pero su corazón aún necesitaba sanidad. Tal vez nosotros hemos obedecido a Dios en ciertas áreas, pero todavía estamos luchando con amargura, estamos luchando con juicio, con falta de compasión, falta de perdón. Y Dios no solo te quiere funcional, te quiere formado a la imagen de Cristo. Lo que a mí me llama la atención de la historia de Jonás es que al final no sabemos qué sucede con Jonás. Conocemos el momento en que Dios levanta una calabacera, ¿verdad? Esa calabacera le da sombra, pero de repente Dios envía un gusano y se come por completo esa calabacera, esa sombra que evitaba que Jonás entrara a lo mejor en deshidratación, a lo mejor le diera una insolación por el calor. Dios le muestra un mensaje, le da una lección, pero no sabemos más de Jonás, no sabemos qué pasó con él. Lo que sí sabemos es que su historia nos deja varias aplicaciones para nuestra vida cristiana. Una de ellas, ¿estás huyendo de Dios? Porque muchas veces huimos de la presencia de Dios. Hoy es el día de volver a su propósito. No huyas más. Dios tiene un plan para ti que no ha cancelado. Otra de las cosas importantes es que podemos estar en la tormenta. ¿Estás en una tormenta ahora, hermano y hermana que estás escuchando esta reflexión? ¿Te está hablando Dios? ¿Te está redirigiendo? Escúchalo. No hagas un Jonás. No huyas de su presencia. A lo mejor ahora mismo tú estás en el vientre del pez. Ese lugar oscuro que puede ser la sala de espera de tu restauración. Ora como Jonás. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Qué versículo, ¿eh? Muy conocido. Lo utilizamos muchas veces cuando hay problemas, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Pero no recordamos qué personaje hizo estas declaraciones. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Si tú lo escuchas por primera vez, piensas que lo dijo el rey David, ¿verdad? Suena estas palabras al rey David. Las dijo Jonás. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Muchos de nosotros podemos estar pasando por ese tiempo de angustia. A mí me ha tocado pasar por ese tiempo de angustia. Y mi única opción ha sido clamar a Jehová, buscarle en oración, quebrantarme delante de su presencia. Dios te está usando, pero aún hay cosas que hay que cambiar en tu corazón. No ignores ese proceso. Dios te quiere usar. Dios te quiere moldear por dentro. Dios es soberano y Él puede usarte para cumplir su plan, aun si tú no quieres al principio, porque eso le sucedió a Jonás. Él no se conforma con usarte de forma superficial, Él quiere tu corazón completo. Isaías capítulo 6, verso 8 dice lo siguiente: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hizo Jonás? Señor, no me envíes a mí, mejor me voy a Tarsis. Dios te puede usar aunque no quieras. Y este puede ser el título de esta reflexión, ¿verdad? Dios te puede usar aunque no quieras. Dios te quiere usar, hermano y hermana. Jonás intentó huir de la presencia de Dios y fracasó. Jonás tuvo el llamado claro, pero tuvo una respuesta rebelde. Jonás era un profeta, no era un incrédulo, no era un desconocido de la voluntad de Dios. Era alguien que sabía escuchar a Dios, pero esta vez decidió ignorar su voz. Dios le da una instrucción directa:
ve a Nínive y predica. Pero Jonás se levanta no para obedecer, sino para huir a Tarsis, que estaba en el extremo opuesto de donde debía ir. ¿Por qué lo hizo? Porque Nínive era una ciudad temida, era poderosa, era violenta, era pagana, era enemiga del pueblo de Israel. ¿Por qué lo hizo? Porque Jonás no quería que Dios perdonara a esa gente. Jonás capítulo 4, verso 2, ya nos muestra que Jonás sabía que Dios era misericordioso. Jonás representa a muchos creyentes hoy en día, llamados por Dios, pero con miedo, con orgullo, con resistencia para obedecer. No se puede escapar de la presencia de Dios. Jonás creyó que al tomar un barco podía evadir a Dios, como si el Señor solo habitaba en Israel. Pero Dios es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, verso 7. La desobediencia de Jonás trajo consecuencias inmediatas. En primer lugar, Jonás capítulo 1, verso 4. Se produce una tormenta sobrenatural permitida por Dios. No es casualidad. Dios tiene el control de la naturaleza. Y se levanta una tormenta. El miedo de los marineros. Esto también es interesante. Estos marineros terminaron reconociendo el poder de Dios de Israel. ¡Qué curioso! La decisión de Jonás tiene una repercusión en otras personas. En este caso, en los marineros. Al final reconocieron el poder de Dios. Y finalmente, ¿qué sucede? Que Jonás es arrojado al mar y es tragado por un gran pez. Huir de Dios no te aleja de su voluntad, solo te acerca a su disciplina, a su corrección. Dios no es un policía que castiga por deporte, aunque hoy vemos en la actualidad en muchos países como policías toman cartas en el asunto y utilizan su fuerza extrema para disciplinar, para castigar a ciertas personas. Dios es un Padre amoroso. Dios corrige para restaurar. Cuando huimos, Él permite tempestades no para destruirnos, sino para redireccionarnos, para restaurarnos. Y es ahí, en el vientre del pez, el lugar donde el corazón de Jonás se quebranta. Todos nos quebrantamos cuando estamos pasando por tormentas, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo me quebranto en las pruebas, en la tormenta, en el desierto, en el valle de sombra de muerte, en el horno de fuego. Es así, no me quebranto cuando las cosas van bien. No, siempre me quebranto cuando estoy pasando por esos procesos. Pues ese lugar, en el vientre del pez, el corazón de Jonás se quebranta. En medio de lo profundo, en la oscuridad, porque ahí no había luz, en medio del océano, en lo más profundo, dentro del vientre del pez no había luz. Imagínate esos días en oscuridad total, en la soledad más extrema. Jonás ora. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. ¡Qué versículo! Guárdatelo en el corazón. Aférrate a este versículo cuando estés en pruebas, estés pasando por tormenta. También cuando estés en esos momentos de bendición, cuando Dios te está bendiciendo, cuando no hay pruebas, cuando parece que va todo bien, clama a Jehová. Jonás lo hizo en su angustia. Nosotros podemos clamar en nuestra angustia, pero también en nuestros momentos de gozo, de alegría. A veces Dios nos lleva a lo más bajo para que aprendamos a mirar hacia arriba. Jonás no cambió en el barco. Jonás cambió en el vientre del pez. Dios no necesita tu comodidad, necesita tu corazón, pero tu corazón cuando está quebrantado. Muchas veces en la crisis es donde descubrimos que el plan de Dios sigue intacto. Dios da segundas oportunidades. Después de la oración, qué curioso, ¿verdad? El pez vomita a Jonás. Y Jonás entonces
dice la palabra de Dios. Te invito a que esto lo subrayes. Subráyalo porque es una palabra tremenda. Tremenda. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Capítulo 3, verso 1. Dios no le cambió el mensaje. Tampoco cambió la misión. Dios cambió a Jonás. Fue a Jonás mismo. Dios le cambió a él. Dios no desecha a sus siervos por sus errores. Dios los restaura. Dios los levanta. Dios les vuelve a confiar misiones. El hombre no restaura. El hombre tristemente no levanta al que ha caído. Pero Dios sí lo hace. Y creo, siendo sinceros, que esto se está perdiendo en la iglesia. Ya la autoridad, el líder, el pastor, no restaura, no levanta. Y esto es triste, porque el mandato de Dios es restaurar al que ha caído, al que ha fallado. No en todos los lugares, ¿verdad? Porque hay pastores, hay autoridades que sí que velan por las ovejas, se preocupan por las ovejas, se preocupan por esos que han caído y los restauran, los levantan. Hay otros que no, que tienen la autoridad pero no lo hacen. El problema era el corazón de Jonás. El problema no era Nínive. Jonás obedeció esta vez, predicó en Nínive y la ciudad entera se arrepintió, pero Jonás se enojó. ¿Por qué? Porque Dios no destruyó la ciudad como él esperaba. Jonás obedecía con los pies, ¿verdad? Pero no con el corazón. A veces cumplimos con Dios por obligación, pero no con pasión. Y Dios le da una lección al final a través de una planta, como hemos mencionado. Dios sí que se preocupa por las almas, aunque a veces nosotros no lo hagamos. ¿Estás huyendo del llamado de Dios? ¿Estás huyendo de una responsabilidad o una verdad que sabes que Dios te está mostrando? No importa cuán lejos corras, Dios te va a alcanzar. No para castigarte, sino para restaurarte. Dios te está dando una segunda oportunidad, no la desperdicies. La misericordia de Dios no debe ser tomada a la ligera. Dios ama a todos, incluso a aquellos que nosotros consideramos indignos de su gracia. Parece que nosotros tenemos que dar la autorización para quién debe ser restaurado y quién condenado. Y tú y yo no tenemos autoridad para nada. Tenemos un Dios amoroso que tiene misericordia por las almas. Nosotros tenemos que tener misericordia por las almas. Jonás intentó huir de la presencia de Dios y fracasó gracias a la gracia de Dios. El amor de Dios fue más fuerte que su orgullo y la misión de Dios fue más grande que su miedo. La misericordia, la gracia de Dios alcanzó no solo a Nínive, sino también a Jonás. Dios le habló a Jonás con instrucciones claras. Ve a Nínive y predica. Pero Jonás, en lugar de obedecer, se levantó para huir. No a cualquier lugar, sino a Tarsis, lo más lejos posible en dirección opuesta. Hay consecuencias de la desobediencia a Dios. En este caso vino una gran tormenta, los marineros echaron por la borda a Jonás, hubo pérdidas materiales, hubo oraciones desesperadas y al final tomaron esa decisión. Jonás era el problema. La desobediencia personal puede tener consecuencias a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos. Tu decisión de huir de Dios puede afectar tu hogar, tus amistades, tu iglesia. Aunque Jonás desobedeció, Dios no canceló su plan. La historia de Jonás nos muestra que la desobediencia no cancela el llamado, pero sí nos lleva por caminos más duros. Y Dios tiene que actuar. Y Dios nos corrige. Imagínate estar 3 días, el tiempo que estuvo Jonás en el vientre del pez, a oscuras, con un mal olor
recibiendo agua salada todo el día, en las profundidades, sin saber si volvería a ver la luz del sol? Dios en su gracia corrige a Jonás, le transforma, le restaura. Si hoy has huido de Dios, yo te invito a que vuelvas a Él, vuelve al Padre, vuelve a la presencia de Dios. Si has desobedecido, arrepiéntete sinceramente. Si Dios te está dando una nueva oportunidad, obedece con amor, sé humilde, porque no se trata solo de obedecer el llamado, se trata de tener el corazón de Dios por los perdidos. Se trata de que en nuestra vida haya compasión, haya amor por esas personas que están en pecado, que están perdidas. Es una reflexión sincera, sencilla, pero que va directo al corazón. Muchos de nosotros hemos actuado como Jonás. Muchos de nosotros hemos huido de la presencia de Dios. Muchos de nosotros hemos condenado al hermano. Ya es tiempo de que volvamos a Dios y ya es tiempo de que restauremos al que ha caído. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío? Que Dios te bendiga.